En lo que va del año 2025, México ha enfrentado un preocupante aumento en los casos de varias enfermedades infecciosas, incluyendo tuberculosis, tosferina, sarampión y VIH. Estas tendencias generan preocupación a nivel nacional, alertando a las autoridades sanitarias, las cuales deben reforzar la implementación de medidas urgentes, como la reanudación de las semanas nacionales de vacunación. Sin embargo, expertos señalan que el repunte de estas enfermedades se atribuye principalmente a la disminución de las mismas tasas de vacunación, urgiendo así al gobierno la importancia de priorizar la salud pública para evitar que continúen estos males que aquejan la salud pública del país. ¿Qué podría hacerse a estas alturas? ¿Qué hay detrás de estos rebrotes de enfermedades altamente contagiosas? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el rebrote de enfermedades altamente contagiosas en México. Se trata de tuberculosis, sarampión, rubiola, entre otras. Y pues para hablar de este tema que afecta a toda la población, nos acompañan esta noche dos médicos de muy alto nivel. El primero de ellos es el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es diputado federal, es doctor en Ciencias de la Salud y cirujano general con una amplia trayectoria en política y administración pública y también es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Héctor, como siempre, un gusto contar con usted en nuestro programa. Bienvenido. Jenny, muchas gracias. Un saludo a ti y a don Mario Núñez. Y también nos acompaña el doctor Mario Núñez Torres, quien es médico general por la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, es especialista en medicina interna por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y director médico de la Clínica del Valle de Texcoco. Doctor Mario, un gusto contar con usted en el panel de esta noche. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchísimas gracias. Entonces, comencemos con el tema de nuestro programa en esta noche. En los últimos meses, constantemente se ha reportado en las noticias que hay contagios de enfermedades contra las que ya existen vacunas y que además forman parte de algún modo del esquema básico de vacunación dentro de la población mexicana y que durante muchos años se habían mantenido bajo control. Se trata, ya lo decíamos al principio, de la tuberculosis, por ejemplo, del sarampión. Y quisiera comenzar preguntándole, doctor Mario, ¿por qué se habla de un rebrote de enfermedades contagiosas y qué implicaciones tiene a nivel de salud pública el que se hable de un rebrote? Jenny, muy buenas tardes. Doctor Héctor Jaime, es un gusto. A todo el equipo de Lo Marginal del Centro, muchas gracias. Bueno, mira, en efecto, hay un rebrote de enfermedades infecciosas que estamos viendo. Noticias, nosotros en nuestro oficio, en nuestro trabajo. Yo creo que hablando de los datos estadísticos, a mí lo que más me preocupa, y bueno, la salud pública, es la situación que estamos viviendo con relación sobre todo al sarampión y a la tosferina. Sí hay otras enfermedades, como tú las comentas, la tuberculosis y otras, pero yo quisiera hacer referencia al sarampión y a la tosferina porque me parece una situación inédita. ¿Por qué digo inédita? Por la cantidad de casos que tenemos y por la cantidad de fallecidos, de lamentables defunciones. O sea, ¿qué es lo que impacta epidemiológicamente? La cantidad de casos y la cantidad de fallecidos. El sarampión, el brote del sarampión inició en Ontario, Canadá, rápidamente, hablando de lo del sarampión. De ahí se ha venido dispersando, ha venido avanzando a Estados Unidos, a México, en una comunidad antivacunas. Eso tengo que decirlo porque esta comunidad, este grupo de personas que son antivacunas, pues han hecho que este brote se haga, incremente rápidamente y sea de difícil control.
Mm, También hay que decir, el sarampión es altamente contagioso. Yo creo que todos deben de saber eso, cualquier persona. Actualmente en Canadá y en Estados Unidos ya hay muchos casos. En Canadá más de 3.000, en Estados Unidos más de 1.200. En México nosotros tuvimos nuestra pandemia de sarampión en el 89-90. Afortunadamente la erradicamos en el 96 y a partir de ese momento solo hubo brotes por importación, o sea, no eran casos que se enfermaban en México. Nosotros en el 2020 tuvimos un brote, 200 casos nada más, pero ya en concreto, en el 2025 en México se reportan dos brotes. El del 14 de febrero, que fueron 4 casos en Oaxaca nada más, de una persona que venía de Asia, y el 20 de febrero se reportó el primer caso en Chihuahua. Actualmente, en el último boletín informativo, el número 12, se reportan que en México hay 2.500 casos de sarampión y si tú entras a la página oficial del gobierno de Chihuahua, te reportan 2.700. O sea, hay más casos de sarampión en Chihuahua que en Estados Unidos, ¿vale? Eso me parece muy importante, el número. Y también hay que comentar, actualmente se reportan 9 fallecidos por sarampión, 8 en Chihuahua, uno en Sonora. Y bueno, ¿por qué tanta importancia en estos números? Porque en México no había habido un fallecido de sarampión desde 1995. O sea, hace 30 años no fallecía un paciente de sarampión en México. Y ya fallecieron 9 en 2025, 30 años después, habiendo vacunas. Entonces, esto refleja algo muy importante. Y lo peor es que estos números van en aumento. O sea, no se ve que se vaya controlando el problema. El caso de la tosferina también es algo importante. Del 2015 al 2019, el comportamiento de la tosferina era de más o menos 900 casos por año. Después de eso hubo un subregistro, pues por la pandemia. Hay que entender que en la pandemia, pues los registros no se pudieron tomar bien. Pero bueno, actualmente en nuestro país hay 1.150 casos de tosferina diagnosticados. O sea, en la mitad del año ya hay más de lo que se reportaba antes cuando no había subregistro. Y lo peor de todo es que actualmente, hasta el día de hoy, hay 58 defunciones. 58 pacientes menores de un año, el 94% son menores de 6 meses que fallecieron, todos ellos sin vacunar. Entonces, cuando en un país, doceava, treceava economía del mundo, a mitad de año fallecen 58 menores de un año por vacunas que tú les puedes poner, sí, sí te está hablando de que hay un problema. Haciendo un comparativo, el año pasado para este periodo, o sea, junio del 2024, solamente habían fallecido 8 personas, 8 pacientes menores de un año, y en todo el 2024 solo fallecieron 32. O sea, solo en lo que va del año ya superamos lo del año pasado. Y repito, todas estas enfermedades se pudieron haber prevenido, todos estos fallecimientos, que para mí es lo que es un dato duro, la cantidad de fallecidos, de defunciones. Y bueno, eso está pasando con estas dos enfermedades. Yo, perdóname que haya hablado de estas dos, pero para mí son las dos más relevantes, las que están en alarma en nuestro país y a las que hay que prestarles mucha atención. ¿Y por qué nos preocupa tanto? Pues porque son dos enfermedades y pues puede haber más, porque esto significa que hay debilidades en el sistema de salud y en el sistema nacional de vacunación. Sí, justamente creo que por este lado tendríamos que continuar, doctor Héctor, porque pues sí estamos viendo un rebrote, ya lo mencionaba el doctor Mario, y ahí están las cifras. En realidad creo que de eso no hay mucho que pudiéramos discutir, a menos que usted pues nos aporte algún dato relevante. En este sentido, sin embargo, yo quisiera preguntarle a usted que continuáramos la conversación, si está de acuerdo acerca de las causas que podemos enumerar para entender la reaparición de estas enfermedades. Más o menos ya se hacía una explicación cronológica de qué está pasando. En todo caso, si usted está de acuerdo, quisiera preguntarle
por qué esta situación, o sea, no solamente las causas, sino qué hay detrás de estas causas, la falta de vacunas, qué está pasando con el sistema de salud público mexicano. Está pasando casi en todo el mundo, pero lo más relevante es lo que señalaba Mario, es decir, ¿por qué si en el país no había ocurrido, los antivacunas, dijéramos, de Chihuahua, que él se refiere, siempre habían ocurrido, siempre estaban ahí, y sin embargo tenemos un brote, una reemergencia, una enfermedad que teníamos ya, yo tengo 48 años de médico, teníamos ya muchos años sin verla, y la volvimos a ver. Y la volvimos a ver con casos tan severos como los que menciona Mario, en el caso del sarampión. Estamos viendo casos muy graves de tuberculosis meningia en niños que no veíamos antes. Pues estamos viendo otras enfermedades y ahorita señalando a las que más han estado en las noticias y quizás por eso lo marginal las trajo al centro ahora. Es decir, como la tosferina. Bueno, son enfermedades prevenibles por vacunación. Y la primera pregunta es, oye, ¿y habría vacunas para haberlos vacunado? Y la respuesta es no. O sea, aparte de lo que ha estado ocurriendo es que en este sexenio, a partir de la entrada en vigor del presidente López Obrador, se dejaron de comprar vacunas. Yo soy columnista y comunicador igual que tú, y mi primer artículo, recién ingresé en el 2018, en el primer presupuesto que ya manejó el presidente López Obrador, que fue el del 19, mi primera columna fue: la vacunación está en peligro, porque tú te dabas cuenta que la cantidad de recursos que estaba pidiendo no cubría las vacunas que se tenían que haber puesto. Después llega la pandemia, cambian el esquema, por un lado, de cómo vacunar a través de los siervos de la nación, y por el otro lado, la no compra de vacunas, que él iba a comprar la OPS, etcétera, y muchas enfermedades, muchas de las vacunas no fueron compradas. Sabemos la cantidad que se gastó, el número de vacunas y la ruptura de, como bien mencionaba Mario, el Consejo Nacional de Vacunación. Es decir, cuando tú utilizas no la ruta ordinaria para que el Instituto Mexicano del Seguro Social vacune a sus niños, a sus adultos mayores, el ISSSTE vacune a niños, a sus adultos mayores, y en el caso de la tosferina, que es una tragedia además, porque claro, claramente un niño de 6 meses no puede ser vacunado de tosferina. La primera dosis de vacuna para tosferina se pone a los 2 meses. Pero la mamá, si hubiera estado vacunada a las 20 semanas, entonces podía haber protegido a su niño. O sea, los primeros casi 48 niños son muertos porque su mamá no fue vacunada de una vacuna que se pone a las 20 semanas del embarazo y que protege contra tosferina. Entonces, tenemos el caso de que un elemento clave es primero que no se vacunó. Ese quizás pese ahorita como el 90%. El segundo es que no tenemos un registro electrónico para saber quién fue vacunado y no. Ahorita tú escuchas decir, como decía Mario, 1,000 cifras. Sí, está bien hecho, no el registro, pero lo que es un hecho es que si tú le preguntas a la población cómo es que sabe si está o no vacunado, pues simplemente dice el secretario: a ver, mandé tantas vacunas, entonces calculo que vacuné a tantos, pero pasa como con los papá Nicolaos. Tú haces en teoría muchos, pero se usas a la misma mujer y teniendo muchas más mujeres si haces el Papa Nicolau. Entonces el registro también es una falla. Y el tercero, que ahí está influyendo cada vez más, pero en México por lo menos, a diferencia de lo que pasó en Nueva York, en comunidades muy específicas, la que mamá se resista a llevar a un niño a vacunar, en el caso de un bebé, pues, ¿cómo se va a resistir? Es decir, yo creo que más bien fue la falta de una campaña orquestada, adecuada para hacer el tema de vacunación. Durante los últimos 6 años, Hugo López-Gatell, este innombrable, este imperdonable, negligente criminal, pues claramente lo que hizo fue quitó las semanas nacionales de vacunación que había puesto el doctor Jesús Comate. Ya se está corrigiendo la plana, el doctor David Fesionovich está incorporando otra vez una muy buena campaña de vacunación. Se estableció una semana que empezó en abril, terminó en mayo, y están poniendo ya más vacunas para que se haga un procedimiento ordinario a través de los consejos estatales de vacunación, a través del sistema público y privado y social de vacunación. Y bueno, esperemos que quizás en 1 o 2 años más esto se refleje. ¿Por qué te digo que no había vacunas? Bueno, simplemente tenemos encuestas. Lo ideal es que un niño tenga su esquema completo de vacunación al 95%. Para el 2022 era el 27%. Para el 2023 era el 49%. Que a los 2 años de edad se tenga el esquema completo también es el 95% el ideal. Bueno, en el año
2022 era el 26% y en el año 2023 el 41%. Cuando tú tienes muchos niños sin vacunar, haya o no comunidad antivacunas, claramente una enfermedad tan contagiosa, la más contagiosa, como bien decía don Mario, es el sarampión, pues se extiende a mucha población. Hoy tenemos sarampión en toda la República, en comunidades con vacunas y vacunas, porque simplemente la cantidad de niños que no tuvieron las defensas adecuadas, pues es muy grande, y la cantidad de adolescentes y adultos mayores también. Se está intentando corregir la plana, pero más para que tengas una idea, por año nacen 2 millones de niños en México. Si no vacunaste al 75% o al 77%, pues la cantidad de vacunas del 20, 21, 22, 23, 24 y 25 son millones de niños que tienen que ser cubiertos y que no están siendo cubiertos con las dosis que están comprando. Si todavía hoy día, a pesar de que dicen hay 400,000 dosis para el sistema de vacunación, es muy por debajo de lo que se necesita, teniendo y herramientas tecnológicas, la que se estamos discutiendo ahorita mismo en el Congreso. Si tú sabes con registro electrónico dónde está el niño, tienes que vacunar. Entonces, no hay vacunas, no hubo la distribución adecuada, se quitaron las semanas antes de vacunación, los mensajes no fueron claros y sí tenemos que hacer mucho más educación para hacer esta reconversión a lo que mencionaba Mario. En Cuba y en México, los niños que no están vacunados no pueden entrar a una escuela. Esto es claramente porque ahí se sabe cuadra por cuadra quién está vacunado y quién no. Y bueno, como es un tema de salud pública, rebasa el que tú digas, yo no quiero ser vacunado cuando tienes una responsabilidad además de tu comunidad. Hasta ahí mi primer comentario, Jenny. Sí, me parece también que aporta mucho su comentario, así como el del doctor Mario. También nos da un esquema, digamos, una perspectiva más clara de cuál es la situación de la vacunación en México, cómo se relaciona con todo esto que estamos viendo. Y también lo que dicen los dos, por supuesto, que contribuye a que veamos que no se trata de un problema tan secundario, tan sencillo, como algo que podemos dejar pasar, sino que es algo en lo que hay que poner constantemente atención como población. Y doctor Mario, continuando con este tema, quisiera preguntarle si hay alguna otra causa, alguna otra consideración que usted considere pertinente argumentar o comentarnos más bien de por qué estamos ante esta situación, qué factores explican todo esto que estamos viendo. Sí, muchas gracias, Jenny. Bueno, lo que dice el doctor Héctor Jaime es muy valioso. Me parece muy bien cómo él describe que se está comportando la vacunación, la ausencia de vacunas. Pero bueno, contestando tu pregunta, mira, esto refleja, en mi opinión, primero, una baja cobertura de vacunación, como dice el doctor. Ahora, no solo es eso, es como él dice también, esto refleja un problema en el Programa Nacional de Vacunación, un sistema nacional de vacunación débil, rebasado, insuficiente. ¿Y de qué te habla esto? De un país que no invierte en vacunas, de un país que no invierte en la prevención. Eh, Hay quien dirá, oye, pero las vacunas, ¿para qué? Las vacunas erradican enfermedades. Las vacunas hacen que desaparezcan las enfermedades. Las vacunas dan años de vida útil para la sociedad, para todas las personas, vida sana. El año pasado, en The Lancet, Andrew Shattuck hizo un estudio de cómo se había comportado el programa universal de vacunación en los últimos 50 años, del 75 hasta el 2000, del 74 al 2024, y él llegó a la conclusión de que se habían evitado 154 millones de fallecimientos. O sea, las vacunas salvan vidas, erradican enfermedades, generan salud, una población sana, y bueno, siempre es mejor prevenir. Eso es importantísimo. Es mejor prevenir que curar. Solamente que pues para prevenir tienes que tener un gobierno, un estado que procure a su población, un estado que quiera invertir en eso, porque para eso hay que invertir y hay que invertir mucho. En salud y en salud pública, las decisiones no pueden ser improvisadas, como lamentablemente ha pasado. Las decisiones que se tomen en salud y en salud pública tienen que tener argumentos científicos, tienen que tomarse decisiones, pero con bases sólidas, muy bien marcadas, científicas. Hay una pobre inversión
en la Secretaría de Salud, todos lo sabemos. La inversión recomendada por la OMS, por todas las instituciones internacionales, es un mínimo de un 6% del Producto Interno Bruto. México hasta hace unos años le invertía el 3% y este año fue del 2,5%. Se le hizo una reducción de entre el 11 y 12% al presupuesto en salud con relación al 2024. Ese no es un país que está, ese no es un gobierno, no es un estado que pues le preocupe la prevención y la salud. Para mí esa es la principal causa, un problema de estado, un problema de la salud nacional, del gobierno, vamos a decirlo así. Hay otras causas, por supuesto, no podemos omitirlas. Las grandes comunidades antivacunas, el movimiento antivacunas que ha venido agarrando fuerza, pero bueno, hay políticas de salud en donde, pues, ya decía yo, entra la policía y hace que te vacunes. ¿Por qué? Porque no se queda en tu casa el problema, se extiende al estado, al país, al continente, ¿vale? Hay un alto flujo de pasajeros, todo el mundo viaja a todo el mundo, no podemos evitar eso, no podemos evitar que la gente viaje ni de Europa, Asia, África, a América, ni al revés, no se puede detener ese flujo de pasajeros y hay países donde hay brotes de estas enfermedades. Decía yo, si nosotros tuviéramos un sistema nacional de vacunación fuerte, sólido, que vacunara, no habría casos endémicos, todos serían por importación y lo controlaríamos, pero pues ya vemos lo que está pasando. Otra cosa que me parece importante decir, porque va a pasar, es que hay eventos deportivos masivos. El año que viene es la Copa Mundial 2026, a la que pues, muchos pensamos ir. En 2028 son las Olimpiadas en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y pues si tú me preguntas, oye, y así como están las cosas con el sarampión en Estados Unidos, Canadá, México, ¿conviene hacer la Copa del Mundo? Pues tú irías al partido. Entonces, estas son otras causas, por supuesto que sí, hay que tomar en cuenta, pero para mí el principal problema es la inversión de un Estado, de una nación, en la prevención y en la salud. Creo que esto último que menciona doctor Mario y que además también es congruente con lo que decía el doctor Héctor, es algo que de lo que se tiene que tomar nota porque obviamente nos indica que no es, que el problema de la salud pública y de estas enfermedades que estamos viendo no es algo que podamos entender de forma independiente de toda la política, de toda la agenda que tiene el gobierno federal. Doctor Héctor, quiero hacer un breve paréntesis en algo que usted mencionaba y que también mencionaba el doctor Mario y que me parece muy interesante de comentar, aunque sea brevemente, si usted está de acuerdo, que tiene que ver con cuál es la situación en el mundo con las vacunas. Usted comenzaba su participación diciendo que se trata no solamente de un problema de México, sino de un problema mundial. Y Mario también ahorita comentaba pues este artículo que citaba de Lancelot. Entonces, ¿cómo ve usted cuál es la situación en el plano internacional en esto de las vacunas y cómo podemos ligarlo con México? Mira, primero decirte que la salud es el resultado de muchos factores. Y el artículo que menciona Mario muy bien del artículo de Lancet, lo único que manifiesta es lo que contundentemente se sabe. El programa que más da salud en su conjunto a un precio más económico es la vacunación. O sea, las áreas prevenibles por vacunación es la mejor inversión que puede hacer cualquier país y hay que ponerle. Luego, cuando tú ya analizas qué tipo de vacunas, pues depende cuál es el tipo de germen. Usualmente la mayoría, los más graves son los virus. Y quizás un virus sea el que acabe con la humanidad. Pues vemos la primera gran pandemia que fue por un virus, el SARS-CoV-2. Ya ha habido otro tipo de enfermedades localizadas regionales que se llaman endemias, los previos de insuficiencia respiratoria. Pero en México, por ejemplo, las preocupaciones son virus como influenza, como sarampión, pero vemos además bacterias como la tosferina y como el neumococo. Esas cuatro enfermedades son las que causan hoy más muertes y el neumococo muchísimo más, tanto en niños como en adultos. Pero además hoy sabemos de programas de vacunas que vacunando la madre protege al niño. La tosferina es un ejemplo. Se utiliza mucho en los hospitales. Ahora el virus sincicial respiratorio, donde tú vacunando a la mamá también proteges al niño. Este gran milagro de poder
transformar la inmunidad materna a través de la placenta a la inmunidad de los niños. Bueno, además de la alimentación al seno materno. Y en el mundo, dependiendo en qué país estés, hay enfermedades infectocontagiosas, muchas de ellas prevenibles por vacunación. Pero claramente México tuvo el peor desempeño en vacunación en todo el continente americano. Es decir, sí hay en todos lados, yo ya mencionaba Mario, porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, las vacunas no todas son pagadas por el Estado, que es un tercer factor. En México, la desgracia es que siendo pagadas por el Estado, de haberle, por ejemplo, yo soy legislador, tú sabes, un año les dimos 34.000 millones de pesos para que compraran vacunas y nomás compraron 4.000 millones de pesos de vacunas. O sea, no ejercieron 30.000 millones de pesos. Habiendo el recurso, o sea, el Estado mexicano, en el responsable de la salud, no compró las vacunas teniendo el dinero, lo usó para otras cosas. Otro tema a señalar, que hay otro tipo de vacunas para dejar fuera ahorita sarampión y que se mencionaba, de un tema severísimo que causa muertes, como es el dengue. Ya hay vacunas para dengue, sin embargo, no están en el paquete de vacunación. Hay vacunas que protegen contra cánceres futuros, como es la vacuna del papilomavirus, que en México solamente se aplica en niñas de 9 a 11 años y en otros lugares, ya donde se conocen muchos más detalles, que también tienen menor carga de la enfermedad, también se vacunan niños y se vacunan adultos. Por ejemplo, ¿cuántas niñas se dejaron de vacunar contra el virus del papiloma? Muchas, muchas niñas que nunca debieron de haberse dejado de vacunar porque no compraron vacunas. Hay otras vacunas, ya Mario las ve mucho más que yo porque me dedico a la política, él es médico, pero el virus del herpes zóster, que él te platique la severidad de esta enfermedad que tiene que ver con la varicela y con el herpes zóster y que da en gente con inmunosupresión, que también ya hay vacunas que ya hay en México, pero no en el sector público. También ahí México está dejando de comprar vacunas que hoy serían clave de incorporar. En el caso de las madres, virus inicial respiratorio, en el caso de herpes zóster, claramente, y en el tercer caso serían las vacunas de dengue. Me gustaría, como internista y experto en estas áreas, que don Mario nos diera su opinión, si no tuviera inconveniente, Jenny. Sí, adelante. Por supuesto, el doctor Mario puede dar su opinión en este punto y yo le pediría ya para ir cerrando el programa, preguntarle qué está haciendo el Estado, qué considera él, qué es lo que se tendría que hacer. Ya nos comentaba un poco el doctor Héctor, cuál es el camino que se está tomando, pero quisiera conocer también la valoración del doctor Mario acerca de este camino que se está tomando a nivel federal para este caso en específico. Primero, gracias. Contestando a lo que dice el doctor Héctor Jaime, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor, doctor, sus opiniones. Y bueno, mire, yo empezaría diciendo que hay muchos que creen que la vacunación solo es para los niños, los escolares, los de la primaria, secundaria. Él ya lo comentó, las vacunas se ponen en esas etapas de la vida, pero también en la vida adulta. O sea, hay quienes vamos a entrar a una edad en la que tenemos que ir pensando en otras vacunas que nos tocan a nuestra edad. Eh, ¿De qué estoy hablando? El doctor ya mencionaba la vacuna contra el herpes zóster. En efecto, el herpes zóster, la vacuna, no sé si puedo decir marcas, la Shingrix, es una vacuna doble que nos ayuda a prevenir el herpes zóster y como nos vacuna contra el herpes, porque la familia del virus del herpes son varios tipos, 8 tipos, también nos puede ayudar para prevenir las parálisis faciales. O sea, no solo te protege del herpes zóster propiamente, en algunos lugares le dicen culebrillas, son unas lesiones que siguen el recorrido de los nervios, normalmente aquí intercostales, también puede ser en la cara, es donde más ocurre, pero puede haber en otros lugares, y también las parálisis faciales periféricas. Normalmente son por infecciones virales, de las más comunes son las del herpes, y entonces al vacunarte, pues sí puedes prevenir esto. También decía el doctor, la del virus incisional respiratorio, muy importante. El virus incisional respiratorio lo vemos más en recién nacidos, en las edades más pequeñas, pero también en los pacientes ya de edades avanzadas. Son los que más sufren de infecciones, vamos a decir así, graves por virus incisional respiratorio. Y ahora las voy a unir. La prevención, el uso de vacunas
para el herpes zóster y para el virus incisional respiratorio es que acaba de salir un artículo hace pocos meses, quedó demostrado en un estudio que se hizo en Corea del Sur, que disminuye también la incidencia de demencia vascular, demencia senil. O sea, no solo proteges al paciente de la infección, sino también de la demencia. Y entonces, pues, un punto más para las vacunas, para este tipo de vacunas, virus incisional respiratorio, para la vacuna del herpes, que desafortunadamente, pues no están en el esquema básico de vacunación, que como dice el doctor, a ver, si tú piensas realmente en cómo proteger a tu población, porque vacunando gastas, pero gastas mucho menos que curando. Por supuesto que sí. Entonces, si tú quisieras de forma seria un programa de vacunación serio, incluirías muchas de estas vacunas. Tal vez no todo, pero sí incluirías muchas más de las que existen. Y finalmente, con la del virus del papiloma humano que dice el doctor, el hecho de que tengamos vacunas que puedan prevenir cáncer, enfermedades cáncer a futuro, me parece una maravilla. El hecho de que tú puedas vacunar a alguien y puedas prevenirle que tenga en el futuro cáncer es magnífico. ¿Qué es lo lamentable? Pues que no se aplica, que existiendo no se aplica. Entonces, eso con relación a a lo que yo ubico de las vacunas, tú le preguntas a las mujeres, a tus pacientes, ¿cuántas vacunas del virus del papiloma humano? Nadie tiene, bueno, es generalizar, la gran mayoría no tienen el esquema. Yo procuro a todas mis pacientes femeninas que están en esta etapa de la vida decirles, vacuna, por favor, porque previene, por supuesto que sí. Y con relación a tu pregunta, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la cuarta transformación? Nada, nada. Está haciendo poco. Existe el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, existe, hay una Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sí existe, hay programas, hay detección, incluso se le llama al sarampión y rubiola, enfermedades febriles exantemáticas. O sea, sí hay todo un programa para hacerlo porque lo hicieron profesionales que sabían lo que hacían. ¿Cuál es el gran problema? Un abandono, una falta de inversión, una falta de interés en la medicina preventiva, en las vacunas, en personal. Nosotros vemos perfectamente cómo está nuestro Sistema Nacional de Salud. O sea, tú vas a cualquier institución y el problema no son los médicos, perdón, el problema es que son médicos que trabajan jornadas larguísimas, con mal sueldo, con condiciones terribles, sin materiales, sin insumos, sin medicamentos, que atienden cientos, miles de pacientes y pues son médicos que se enfrentan a situaciones muy complejas y pues ¿quién lo sufre? La población. Por supuesto que la población lo sufre. Eh, todos los mexicanos debiéramos de tener la tranquilidad de que si nos enfermamos por una enfermedad infecto contagiosa grave, como el COVID que produjo una insuficiencia respiratoria y que te tenían que intubar, como la tosferina que puede producir insuficiencia respiratoria en los pacientes de las edades ya comentadas, todos estos pacientes debiéramos tener la tranquilidad de que en el Sistema Nacional de Salud nos vamos a encontrar un hospital que va a tener una terapia intensiva con todos los insumos para salir avantes, para salir curados de la situación. Pero pues nosotros sabemos que la población en su momento, cuando COVID, cuando la pandemia, pues tenía miedo de ir a los hospitales, ¿no? Porque sabíamos que las dificultades materiales que tienen en los hospitales, pues repercuten en que los pacientes, pues perdían la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere, eso es lo que hemos visto y esa es mi experiencia, doctor Jenny. Sí, muchas gracias, doctor Mario. Y pues ya para terminar, doctor Héctor, pues quisiera preguntarle, en este mismo sentido que le hacía yo la última pregunta al doctor Mario, usted como legislador, por supuesto que se enfrenta ya con estos problemas, pero quisiera que nos comentara qué está haciendo el Estado, en este caso, pues la administración vigente a nivel federal, pues para tratar de poner un alto a esto a este tipo de enfermedades con que nos estamos encontrando y también de algún modo, pues a todo el problema de la salud pública mexicana, porque no es algo aislado, como ustedes dos lo han mencionado. Mira, por lo menos yo percibo el interés del secretario de Salud Federal porque es competencia exclusiva de la Federación. O sea,
Aunque el Estado mexicano tiene tres niveles de gobierno, tres órdenes de gobierno, el municipio, que son 2.460, 32 entidades federativas, y la federación, la constitución política, dice que aquello que no está expresamente señalado para la federación, entonces le corresponde a los estados. En este caso, este tema le toca expresamente a la federación y el responsable federal es el secretario de salud. Se estará juntando en Chihuahua, por ejemplo, ahora con todos los secretarios de salud de los estados, con todos los responsables del IMSS, del ISSSTE, para platicar del sarampión, sobre los temas que están tratando, de temas de respuesta rápida ante situaciones como las que estamos viendo de grandes cantidades de migrantes. Entonces, el Estado mexicano está trabajando, no tiene el dinero, ya mencionaba Mario esta disminución de entrada de 111.000 millones de pesos. Somos el país ahora que menos invierte en todo el continente americano, el 2.3% del PIB. Pero también el Estado mexicano debe hacer otra cosa y ahí participamos todos. Decía yo que la salud es un punto de encuentro. Las personas tenemos que participar. Las personas con poca educación, las personas con mucha educación, con mediana educación, todos tenemos que tomar la rienda de nuestra salud, ¿ves? Una mujer embarazada con su esposo, con su pareja, debe tomar ácido fólico para disminuir las malformaciones congénitas, debe de vacunarse contra el sarampión, rubiola y tétanos para que no padezca, debe llevar a sus niños a vacunar. O sea, los ciudadanos también tenemos que jugar un papel muy importante y el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación, tiene ese rol de poder participar. Y todos los papás y todas las mamás, pues la obligación que tenemos de proteger a dice la Constitución, que el papá también es responsable de lo que pasa con el niño. Yo quiero aprovechar de lo marginal en el centro para pedirles a la audiencia que chequen su cartilla de vacunación de los niños, que chequen su cartilla nacional de salud para adolescentes, para adultos y para adultos mayores y verifiquen que tengan sus vacunas puestas. Es una buena recomendación porque no vamos a hablar de 130 millones de mexicanos. Hoy hay personas de a uno que mueren y uno es suficiente para que luchemos un poco más. Los invito a que se vacunen, los invito a que exijan su derecho si tienen seguridad social para que se vacunen. Y bueno, somos funcionarios públicos como Mario y yo, haremos nuestra lucha para que en el Congreso insistamos en que se vacunen de manera completa como lo hacemos cotidianamente, tanto en el presupuesto de egresos de la Federación como en los puntos de exhorto a las instituciones para que así lo hagan. Sí, de acuerdo. Por supuesto que respaldamos este llamado que hace el doctor Héctor. Creemos que es importante que en la medida de las posibilidades de cada quien se participe del mejoramiento de la salud pública, porque como se ha mencionado aquí es un problema de todos y también sobre todo a que se exija como ciudadanos y ciudadanas a que se nos cumpla este derecho de la vacunación de una salud digna, pública y gratuita porque pues si no, ¿a dónde vamos a parar? No es un problema de todos y que tenemos que exigir todos y todas. Doctor Héctor, doctor Mario, muchísimas gracias por sus participaciones. Estuvieron muy amenas. Muchas gracias. Y también, por supuesto, agradezco a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.